Presentación. Con este volumen inauguramos una nueva serie intitulada Fuentes de la lengua tarasca o purépecha. Empezamos con la obra del R.P. Fray, Juan Baptista de Lagunas, porque es muy poco conocido y además contiene muchos datos etnohistóricos sobre Michoacán. Hay algo de controversia acerca de la palabra que debemos usar para denominar la lengua del grupo indígena que dominaba Michoacán al tiempo de la conquista española. Parece que no había un término general que la gente de Michoacán usaba para designar todas las clases sociales. Los españoles empezaron a usar el término tarasco para designar a la gente y a la lengua desde los tiempos de los primeros contactos. La relación de Michoacán, 1539-1540, da la versión más temprano del origen del uso del término. Cuando habla del viaje de regreso a México del primer grupo de españoles que llegaron a Tzintzuntzán en 1521, dice: los españoles antes que se fuesen llevaron 2 indias consigo que le pidieron alcazonci de sus parientes, y por el camino juntábanse con ellas y llamaban los indios que iban con ellos a los españoles tarascue, que quiere decir en su lengua yernos. Y de allí ellos después empezaronles a poner este nombre los indios y en lugar de llamarlos tarascue llamaron los tarascos, el cual nombre tienen ahora, y las mujeres tarascas, y córrense mucho de estos nombres. Dicen que allí les vino de aquellas mujeres primeras que llevar los españoles a México cuando nuevamente vinieron a esta provincia. Introducción histórica. El arte diccionario, con otras obras, en lengua michoacana del padre Juan Baptista de Lagunas, un franciscano del SXV Chicaí, con el arte de la lengua de Michoacán, del padre Maturino Gilberti y su vocabulario en lengua de Michoacán, son las principales fuentes de nuestro conocimiento de la lengua tarasca durante el primer siglo de contacto con los españoles. La obra de Lagunas que se reproduce ahora en facsímil, se publicó por primera vez en 1574. 15 años después del diccionario de su famoso correligionario. No es mucho lo que sabemos del autor de la obra. Su nombre casi siempre se nos da como Juan Baptista de Lagunas y así aparece en la carátula de su arte, pero en algunas de las licencias para la publicación del libro, los que escriben se refieren a él como Juan Baptista Bravo de Lagunas. El colofón del libro nos dice que se publicó a costa de Constantino Bravo de Lagunas, alcalde mayor de Tlaxcala. No sería muy descabellado pensar que este personaje fuera pariente cercano del autor. Es, pues, interesante para nosotros ver lo que sepamos acerca de la familia Bravo de Lagunas. Constantino Bravo de Lagunas y su hermano mayor, Juan Bravo de Lagunas, solicitaron autorización para embarcarse a Nueva España y se les concedió en Sevilla el 27 de abril de 1535 o 1535. Eran hijos de Álvaro Bravo de Lagunas, que había crecido en la casa de su tío en Sevilla, había llegado a la isla española con el gobernador Nicolás de Obando en 1502 y había llegado a alguacil mayor de la ciudad de Santo Domingo. La madre de aquellos, Ana Cerezo, había sido camarera de María de Toledo, quien fue esposa de Diego Colón, hijo y heredero de Cristóbal Colón. Las fuentes no nos dicen si Álvaro Bravo y Ana Cerezo se casaron en España o, si se conocieron y casaron en Santo Domingo después de la llegada de Diego Colón a esa isla como virrey en 1509. Cuando Juan y Constantino Bravo de Lagunas recibieron el permiso para emigrar a Nueva España en 1535, Juan debió estar ya casado y tener hijos, aunque el documento no lo mencione, en una relación de méritos y servicios que él hizo 11 años después de su llegada a Nueva España, decía que una de sus hijas estaba para casar. Esto quiere decir que por ese tiempo ella tenía 15 o 16 años y que había tenido al menos 4 o 5 años cuando su padre llegó a Nueva España. La esposa de Juan era Francisca Vázquez, natural de Salamanca. 2 de los hermanos de ella, Martín Méndez y Hernán Méndez, habían sido oficiales reales en la expedición de Magallanes y unos de los pocos miembros sobrevivientes de la expedición a su regreso a España. Ella y Juan Bravo de Lagunas tuvieron 5 hijos, 2 hombres y 3 mujeres.
Pero Juan no debió haber estado muy de acuerdo con la suerte de sus hijos. Uno de ellos se metió de fraile franciscano y el otro no se casó, sino prefirió, como lo nota Baltasar Dorantes de Carranza, gastar su hacienda con soldados, como él lo era. Así pues, no habría nadie que pudiera llevar el nombre de el familia. Una de las hijas de Juan, Mariana, fue la primera esposa del escritor Dorantes de Carranza, y es por eso sin duda, que su reporte sobre esta familia es más completo y más acucioso que los demás que le pone en su obra. En 1580 era alcalde mayor del pueblo y provincia de Jalapa y era responsable de redactar la relación geográfica de esa región. Una fuente, originaria al parecer de principios del siglo XVIII, pero que hay que tomar con precaución debido a sus múltiples incoherencias, nos dice que él fue el primer descubridor del mineral de Pachuca y Real del Monte. No hay duda de que el niño que llegaría a ser Fray Juan Baptista de Lagunas nació en Castilla la Vieja. Además de decir en varios lugares de su libro lo que en Castilla decimos, él mismo quita toda posibilidad de duda con el siguiente pasaje. Y para dar a entender lo que pretendo pusiere vocablos como resquebrajaduras y pinaza, que son las hojas de pino después de caídas y secas, ten y otras semejantes de mi tierra no se espanten, pues soy nacido en Castilla la Vieja, vino de Castilla hacia fines de la década de 1530 o más tarde. En 1573 fue interrogado acerca de lo que él sabía sobre si los frailes de Tzintzuntzan habían administrado los sacramentos a los indios en Pátzcuaro durante los años en que aún no había obispo en Michoacán, y antes de 1539. Su respuesta fue que él todavía no había venido de Castilla en ese tiempo. Los cronistas franciscanos nos dan algunos datos limitados y confusos sobre Fray Juan Baptista. Algunos lo identifican con un Fray Juan Bautista, mencionado por el cronista Agustín de Betancourt en su Menologio franciscano. Betancourt dice que este fraile nació en México, hijo de Juan Visco de Lagunas, e hizo su procesión religiosa el 14 de junio. Hombre de oración y contemplación, llegó a ser director del Beato Sebastián de Aparicio en Tlalnepantla. Otro escritor franciscano, Francisco Antonio de la Rosa Figueroa, en el siglo XVIII refirió todos estos datos a Fray Juan Baptista Bravo de Lagunas, pero hay algunos problemas en ello. Primeramente, Betancourt dice que Fray Juan Bautista nació en México, cosa que como vimos no es exacta. En segundo lugar, el hecho de que Betancourt no haga mención de que ese fraile haya sido escritor y provincial de Michoacán, nos deja con la duda de si Betancourt no estaba escribiendo más bien sobre otro fraile Juan Bautista. Por último, el parentesco que Betancourt da para este fraile nada tiene que ver con el apellido Bravo de Lagunas. La Rosa Figueroa escribió que Fray Juan Baptista de Lagunas fue ordenado sacerdote en la provincia franciscana del Santo Evangelio de México e inmediatamente recibió permiso para ir a la custodia de Michoacán para trabajar ahí con los indios. Quizá pudiéramos aceptar esta información, aunque haciendo notar que el capítulo de la Rosa Figueroa sobre el padre Lagunas contiene muchos datos que contradicen hechos conocidos. El padre Lagunas llegó a Michoacán cerca de 1558. Sabemos esto por el hecho de que en 1573 él atestiguó que había llegado a Michoacán 15 años antes y que había conocido a los frailes y clérigos de Michoacán durante esos años. La edad que dio en 1573 fue de más de 40 años, aunque no indicó cuántos años más de los 40. Desempeñó su ministerio en varias partes de Michoacán. Fue morador del convento de Tzintzuntzan atendiendo en ocasiones a los indios de Pátzcuaro y sus barrios en sus necesidades espirituales. Viajó en algún tiempo a la Tierra Caliente donde encontró una planta medicinal pehuame. Parece que durante la preparación de su libro también visitó Uruapan, porque en su diccionario usa como ejemplo la siguiente sentencia: aquí en Uruapan en diversas partes tienen cantidad de aguacates. Pero al tiempo de presentar su arte por primera vez para la aprobación eclesiástica vivía en Tarecuato en el extremo poniente de la región Tarasca. En diciembre de 1570 el canónigo B. Grande R.
Juan de Velasco escribió una carta de aprobación formal de la obra, en donde le da al Pelagunas el título de guardián de Tarecuato, el 29 de octubre de 1571, cuando el doctor Antonio Morales de Molina, obispo de Michoacán, dio el permiso para la publicación del libro. El fraile todavía tenía el mismo puesto en Tarecuato. Por junio de 1573 había sido transferido como guardián del convento de San Francisco en la ciudad de Guayangareo, la actual Morelia. Durante ese año participó en el exitoso esfuerzo de los frailes en Pátzcuaro para recuperar el derecho a tener pila bautismal en su iglesia de esa ciudad. El 25 de junio, actuando en su papel de guardián del convento franciscano de Guayangareo, mandó llamar a un escribano para leer a Antonio Morales de Molina, todavía obispo de Michoacán pero ahora también obispo electo de Tlaxcala, un decreto del virrey que autorizaba recabar testimonio en la disputa entre frailes y clérigos. El Pelagunas rindió su propio testimonio en esta disputa el 1 de julio. Cuando el pleito alcanzó su clímax el 25 de noviembre de 1573, él estaba allí con el ministro provincial de los franciscanos en Michoacán, P. Cristóbal de Birbiesca. Por ese tiempo era también definidor de la provincia franciscana, y miembro del grupo de consejeros del ministro provincial. Después de que el P. Birbiesca había mostrado la fuente bautismal de cobre en la iglesia al alcalde mayor, el P. Juan Baptista bautizó en ella a un niño indio llamado Juan. Él también estuvo en la puerta del convento con el provincial, su compañero definidor fray Pedro Palacio y otros frailes cuando los sacerdotes diocesanos y los estudiantes del colegio de San Nicolás llegaron ahí para pedirles fueran mostrados los documentos por los cuales los frailes reclamaban el derecho de administrar los sacramentos. Este conflicto, sin embargo, no parece haber impedido los ingresos para la publicación de su libro. El 20 de noviembre de 1573 el Cabildo Eclesiástico de la diócesis dio su aprobación a la obra. Al ser publicada esta en 1574, el autor era todavía definidor de la provincia de Michoacán y Jalisco. La dedicó al obispo Morales de Molina, quien por ese tiempo se había trasladado a su nueva sede en Tlaxcala. Muy pronto el mismo Pelagunas llegó a ser el ministro provincial de la provincia. Con ese carácter en 1575 dio permiso a fray Maturino Gilberti para publicar su Tesoro Espiritual de Pobres. Si damos fe a la información de la Rosa Figueroa, el mandato del Pelagunas como provincial fue breve y no muy feliz. Se envolvió en una disputa de jurisdicción con el arzobispo de México sobre el hecho de haber aceptado la obediencia de un grupo de mujeres que querían formar el primer monasterio de monjas de Santa Clara. Fue rebatido por el comisario general franciscano de las Indias, quien mandó que la autoridad sobre las monjas fuera cedida a la Mitra de México. El comisario general declaró que todos los actos de las mujeres y de Lagunas para establecer el monasterio eran nulos e inválidos. Una carta del virrey don Martín Enríquez clarifica más la historia del incidente. La Rosa Figueroa indica que el Pelagunas renunció al oficio de provincial antes de completar los 2 años en él y que enseguida regresó a la provincia de México. Pero las fechas que da Figueroa, 1568 para su elección y 1570 para su regreso a México, son contrarias a la incontrovertible información contemporánea de que disponemos. Es posible que el Pelagunas de hecho haya regresado a la Ciudad de México después de servir como provincial por menos de 2 años. No tenemos datos de ese tiempo para confirmarlo o negarlo, pero ciertamente, ello no ocurrió antes de 1576. Ya no tenemos más información de sus contemporáneos sobre la vida del Pelagunas. La Rosa Figueroa dice que pasó el resto de su vida en la provincia de México y pone como fecha de su muerte la misma que da Betancourt para su fray Juan Bautista el 4 de diciembre de 1604. Sobre la preparación intelectual del Pelagunas hallamos en su prólogo al benévolo y pío lector que él había estudiado tanto las escrituras sagradas como las profanas, como se podía esperar de un clérigo bien instruido de esa época. Las 6 páginas contienen 8 citas de la Sagrada Escritura,
así como referencias de Nicolás Lira, Plutarco, Trajano, San Jerónimo, Plinio y Quintiliano. Su intención al preparar el libro fue primeramente instruir y animar a los ministros religiosos que trabajaban entre los tarascos a aprender el idioma para que pudieran desempeñar mejor su ministerio. Expresa esta intención en las últimas páginas del prólogo, y pues pretendemos declarar y administrar tan altos ministerios a estos naturales según son dóciles, cuya salvación o perdición pende de los ministros evangélicos. No es razón que la lengua se sepa superficialmente, como dicen algunos, que basta como quiera para estos, pues poco más o menos no se entienden. No se diga por el tal, errareos faciet como ebrios, sino procurar de entender los secretos y propiedades de los vocablos y manera de hablar que ellos tienen y no según los tales tan sin fundamento y con tan malos acentos que mudan el significado. El P. Lagunas había tenido experiencia amplia con la lengua tarasca, lo que le permitía conseguir su anhelo al escribir su obra. Había comenzado su trabajo con los tarascos de la región del lago, en torno a Tzintzuntzan, pero también trabajó en la parte occidental de la región donde al parecer se hablaba un dialecto algo diferente de la misma lengua, como hasta la fecha sucede. Pero la base de su arte y diccionario fue la lengua tal como se hablaba en la región de Tzintzuntzan y Pátzcuaro por considerar la cortesana política y universal lengua de Michoacán, preferible a la lengua incongrua bárbara y mal pronunciada que algunos pueblos usan, puesto que la lengua michoacana es toda una. El diccionario de Lagunas es una obra muy diferente de vocabulario de Gilberti. El de Gilberti es una lista de palabras en orden más o menos alfabético con sus traducciones al otro idioma. Lagunas describe su obra como un diccionario etimológico y lo presenta como algo suplementario al trabajo de Gilberti, a quien siempre reconoce su deuda. Lagunas presenta las raíces principales de la lengua tarasca, o preposiciones verbales, como él prefiere llamarlos, y muestra cómo se derivan las palabras de esas raíces, con la adición de varias partículas. En su presentación discursiva hay muchos datos de interés etnohistóricos.